Uno. Muy buenos días a todas las personas que a esta hora nos acompañan en nuestro espacio Charlas con Actualícese. Les queremos recordar que esta es una iniciativa donde se unen esfuerzos a través de las plataformas digitales de Actualícese con sus herramientas tecnológicas de la mano del conocimiento de conferencistas que invitamos a diario y así llevarle a nuestros usuarios contenido gratuito desde donde comenzó la cuarentena para que estén actualizados alrededor de diversas temáticas. El día de hoy tendremos dos charlas. Nuestro primer invitado será el doctor Luis Henry Moya Moreno, quien ya nos acompañaba anteriormente. Él es contador público, quien cuenta con maestría en finanzas corporativas, especialista en auditoría internacional, revisoría fiscal y estándares internacionales de información financiera. Ex consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con más de 20 años de experiencia en firmas multinacionales, en auditoría y consultoría. En esta ocasión, el doctor Moya, su conferencia es titulada Madrugue a reclamar el subsidio al empleo. Entonces le damos la bienvenida al doctor Moya, agradeciéndole su presencia. De igual forma nos acompañará, como ya es habitual, el doctor José Hernando Zuluaga, CEO de actualices.com. Bueno, gracias, Carlos, por esta presentación. Gracias, doctor Luis Henry, por esta colaboración adicional que nos está haciendo para aclarar las dudas que hay sobre un tema que es hoy, por hoy, el más importante para los contadores y revisores fiscales, sobre los cuales se está recayendo toda la carga en el trabajo de dar la información a los bancos, la información a la UGPP y todos los certificados e inclusive las opiniones de los revisores fiscales. De manera que vamos a ver cómo esta carga no se vuelve tan grave en la medida en que tengan claridad sobre los temas como lo va a explicar el doctor Luis Henry Moya. Tiene usted la palabra, mi doctor Luis Henry. José Hernando, muy buenos días para todos, madrugándole a este cálculo hoy del subsidio al desempleo, a la nómina. Voy a compartir con ustedes la presentación que he preparado para el día de hoy y vamos a estar resumiendo algunos aspectos específicos relacionados con el subsidio al desempleo. Vamos a hablar de dos temas particulares, los aspectos generales y los efectos en la contabilización del subsidio a la nómina o al desempleo. Las normas que tenemos actualmente resumidas son la circular 001 de la UGPP, la resolución 1129 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que finalmente estableció las directrices o las fórmulas para el cálculo de los ingresos e hizo algunas aclaraciones pertinentes. El decreto 677 del 2020 que modificó el decreto 639 del 2020 que fue el decreto original. Digamos que estos son los 4 documentos que tenemos los contadores para efectos de desarrollar todo nuestro trabajo y hacer la expedición de las certificaciones correspondientes. Dentro de la modificación que se planteó, además de los requisitos que estaban contemplados en el decreto 639, se incluyeron a las personas naturales y allí en este caso en particular tiene que estar legalmente constituida, estar en un registro mercantil y no le aplicaría, y creo que ayer en las noticias de la noche el señor viceministro de Hacienda hizo algunas aclaraciones al respecto y es definitivamente las personas naturales que tengan menos de 3 empleados no serán objeto de este subsidio. Lo mismo a los PEP, las personas que son expuestas públicamente con los requisitos que están establecidos allí en el decreto. Se incluyeron, por supuesto, el tema de los consorcios, uniones temporales, y aclaró efectivamente el cálculo del ingreso, sobre el cual me referiré más adelante. Algunos temas específicos, como el producto financiero, y digamos que las entidades financieras
que en este caso involucró también a la Superintendencia de Economía Solidaria. Eso significa que si la entidad tiene un producto financiero en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera o por la Superintendencia de Economía Solidaria, podría allí presentar, por supuesto, la documentación para acceder a este subsidio. Es importante aclarar que las entidades vigiladas por la superintendencia no se pueden negar a recibir la documentación siempre y cuando cumplan los requisitos que están contenidos en la circular de la UGPP, que al final del día es la entidad designada por el gobierno para hacer todo el proceso de supervisión y la asignación y cálculo, por supuesto, de este subsidio. Entonces, en este caso, si no tiene producto financiero, no se preocupe. Si lo tiene que realizar, pues lo hará con la entidad a la cual usted se presentará o se presentó. Y pues digamos que existen canales muy rápidos, canales virtuales, para efectos de la apertura de esta cuenta. No aplica para entidades descentralizadas del orden gubernamental que tengan más del 50% de capital, no se pueden presentar. El apoyo solamente será hasta el 40% del salario mínimo legal vigente y en este caso será el número de empleados multiplicado por ese porcentaje. Vale la pena aclarar que ayer dentro de los mecanismos y de las preguntas que se han realizado, porque hay muchísimas, es si va a haber plata para tanta gente. Y el viceministro aclaró que hay alrededor de 7 billones para este tema, o sea que el gobierno ha hecho los cálculos correspondientes para tratar de darle el acceso a todos los que se presenten en el subsidio de la nómina. Se aclaró también que las entidades sin ánimo de lucro, en este caso, tendrán acceso si están obligadas a presentar la declaración de renta o declaración de ingresos y patrimonio, así como la información exógena en medios magnéticos por el año grabable 2019. En el caso de los empleados, más adelante también nos vamos a referir. En este caso ya actualícese y van a tener ustedes a disposición de la página el cálculo o la fórmula para el cálculo del número de empleos o de empleados que son objeto de este subsidio y sobre el cual la UGPP va a hacer el cálculo correspondiente para determinar cuánto es el valor del subsidio. La postulación no implica derecho. Esto es muy importante para efectos contables porque, y más adelante también nos vamos a referir, en el cálculo, en la contabilización, se da cuando efectivamente se haya recibido. Casi que aquí es una contabilidad de caja y vamos a establecer cuáles son las diferencias entre el grupo número 1, grupo 2 y grupo 3 en la contabilización. Algunos requisitos y aspectos a tener en consideración. Las solicitudes, y en este caso, en esta charla me voy a referir únicamente al planteamiento que está haciendo la UGPP a través del requerimiento del certificado, que de antemano, y digamos que este es un tema personal, pero que quiero compartir con todos mis colegas, porque lo que debemos preservar es, por supuesto, la integridad y la responsabilidad del contador público y la disminución de los riesgos que esto conlleva. Realmente cuando sale esta circular, saca los formatos y digamos que está muy bien porque así quedó establecido el decreto, que la UGPP establecería un formato estándar donde dice cuáles son los 3 o 4 documentos que se tienen que llevar. Incluso algunas entidades financieras en la apertura han considerado también unos requerimientos específicos en sus plataformas para subir la información y que todo esté al día. Sin embargo, el tema que nos atañe hoy es la responsabilidad que tiene el contador y el revisor fiscal. En charlas anteriores que hemos compartido con ustedes y que por supuesto pueden verificar y consultar en la página de Actualícese, hay algunos formatos de esas certificaciones al respecto. Pero mi concepto de la UGPP se extralimitó en funciones al pretender que simplemente, y discúlpenme la expresión que voy a utilizar, que considere que los contadores públicos y los revisores fiscales son firmones en este caso en particular. Cuando solicita que en el formato esa certificación ya está preestablecida y que simplemente se firme bajo la gravedad del juramento que los 3 o 4 elementos que exige la certificación, el revisor fiscal y el contador público lo tienen que aceptar. Y digamos que hoy parte de este ejercicio es
compartirles cómo podríamos disminuir o mitigar ese riesgo y cada uno de ustedes tomará las decisiones y las salvaguardas que esto conlleve. Porque recordemos que esto tiene un nivel sancionatorio en el cual, por supuesto, podemos estar involucrados. Aquí, el primero es la solicitud, que el representante legal manifieste la intención de acceder a ese beneficio, el certificado de existencia y representación legal actualizado, el certificado firmado por el representante legal y revisor fiscal o contador, y aquí recordemos que esto está ligado al artículo 1 de la ley 43. Recordemos que en la ley 43, allí hace referencia que el contador público no puede dar fe pública de los actos de su empleador. Por eso, los revisores fiscales no nos podemos, de alguna manera, negar a firmar esta certificación, porque el contador de la compañía que tiene revisor fiscal, él, en este caso, no puede emitir una certificación dando fe pública de esos actos. O sea, lo tiene que hacer el revisor fiscal. Por eso la norma hace referencia explícitamente a que esta condición de la fe pública queda excluida para los contadores públicos de entidades que no están obligadas a tener revisor fiscal. O sea que cuando no tiene revisor fiscal, automáticamente le da la potestad a que el contador público expida y dé fe pública de estos actos. Hay un límite para aquellas entidades que han tenido acceso al crédito del Fondo Nacional de Garantías, y la norma establece que, y es muy importante, si usted accedió al crédito del Fondo Nacional de Garantías, usted puede acceder al subsidio, pero tiene que presentar la documentación en la misma entidad bancaria en la cual hizo el trámite de la solicitud del crédito del Fondo Nacional de Garantías. Pero además, el cálculo de los dos subsidios, entre comillas, de los dos beneficios que da el gobierno, no puede exceder el valor del pago de los empleados. Eso significa que aquí hay una restricción para quienes han accedido al Fondo Nacional de Garantías. Nosotros tenemos que emitir 3 certificaciones, o sea que va a ser la primera en la postulación, que va con la firma del representante legal, el contador público, el revisor fiscal, la certificación bancaria en caso de que haya devolución, y eso sería en la certificación 2 y 3. Los 3 pagos o los 3 subsidios a los cuales puede acceder la entidad van a ser por los meses de mayo, junio y julio, pero también ayer el viceministro aclaró que en el de mayo se hace con referencia a abril, el de junio al de mayo y el de junio al de junio, el de julio al de junio. O sea que se hace con referencia al mes inmediatamente anterior. La postulación ya quedó establecida, es desde el 22 de mayo hasta el 29, en el primer caso. El segundo, desde el 1 hasta el 17 de junio, que es en el aporte de junio, y desde el 1 hasta el 16 de junio en el aporte de julio. O sea que ahí tenemos que considerar estas fechas para efectos de hacer la presentación ante las entidades financieras. En el caso de los consorcios y uniones temporales, hay que recordar que no podrán postular los trabajadores que hayan tenido las personas naturales o personas jurídicas y viceversa. O sea que si el consorcio o unión temporal se presenta de forma independiente a la persona jurídica o persona natural, pues no puede computar para efectos de la solicitud los empleados que tenía en la persona jurídica o en la persona natural y a la viceversa. ¿Qué significa? Que la persona natural o persona jurídica no podría solicitar la postulación de empleados que haya tenido a través de los consorcios o uniones temporales. Y la UGPP, en el portal, en la dirección que aparece en pantalla, que es www.ugpp.gov.co/PAEF, podrá consultar, allí estará habilitado la consulta de quiénes son las empresas beneficiadas y los trabajadores que han sido beneficiados de este subsidio. Recuerden que la UGPP es la entidad fiscalizadora que hará todo este proceso. Una de las inquietudes que le han llegado
en las diferentes charlas que ha efectuado Actualícese, que son numerosas, uno de los requerimientos es el relacionado con el cálculo de empleados. Digamos que aquí voy a hacer una explicación de lo que dice la norma, pero a continuación presentar el documento en Excel que muy gentilmente le compartió la UGPP directamente a Actualícese, que lo puede consultar allí, donde están las fórmulas, está un documento formulado para este cálculo. Y digamos que esto está en la directriz de lo que establece el artículo 2 del decreto 677, de cuáles son los empleados que se deben tener en cuenta a la hora de la solicitud. Digamos que aquí son dos situaciones: la postulación que hace la entidad y finalmente el número de cotizantes considerados por la UGPP para efectos del cálculo. Entonces, aquí traje dos casos, pero insisto, ahorita presentamos la hoja formulada y todo parte con la pila, con los cotizantes que se efectuaron en el mes de febrero. Luego, se tienen que tener en consideración los cotizantes que fueron presentados en pila, que se declararon o que se declaró por más del salario mínimo legal vigente, o sea que ese es el punto de partida. Allí también debemos recordar que en el caso de la pila, obviamente la cotización no puede ser inferior a un salario mínimo legal vigente. El siguiente elemento que se tiene en consideración son los cotizantes que cotizaron el mes completo. O sea que si hay cotizantes que cotizaron menos del mes, pues muy seguramente no se tendrán en cuenta para efectos del cálculo. Y no se tienen en cuenta los empleados con suspensión temporal o licencia no remunerada. Y se comparará con los trabajadores declarados en la pila del mes inmediatamente anterior a la solicitud del subsidio. En este caso, pues el primero es mayo, eso significa que es con pila del mes de abril. Y el cálculo del 80% de pila del mes de febrero. Entonces, en este caso, si ustedes observan, en la parte superior le coloqué algunas letras para identificarlo. Aquí cuando hablamos del mínimo 80% es que coge la pila, o sea, la columna A, y la multiplica por el 80%. Ahora, también debe tener en consideración que no se pueden incorporar trabajadores postulados por otras entidades, porque hay trabajadores que pueden estar vinculados en una o dos empresas. Eso significa que se tienen que excluir si se va a hacer la postulación. Por lo tanto, el número de empleados a solicitar el subsidio en este caso sería C, que los cotizantes del mes completo. En el primer ejemplo teníamos que la pila del mes de febrero de los cotizantes fueron 100, cotizantes que se hicieron sobre el salario mínimo legal, los mismos 100, cotizantes mes completo fueron únicamente 92, hay 6 empleados que tuvieron suspensión temporal o licencia remunerada, por lo tanto, los trabajadores, y en este caso fueron declarados o pagados en la pila del mes de abril 84, eso significa que el número de empleados que podría postular para la solicitud del subsidio serían 86. Entonces, en el primer ejemplo 86, en el segundo, aunque en pila del mes de febrero fueron 30, en este caso el número de empleados a solicitar el subsidio serían 20 empleados. Eso está alineado, como mencionaba inicialmente, con el parágrafo 1 del artículo 2, donde establece los requerimientos. Y entonces allí dice que en cualquier caso, los empleados que serán considerados en este cálculo deberán corresponder al menos en un 80% al valor de la planilla integrada reportada en el mes de febrero. Y también aclara que en ningún caso el número de empleados que se tenga en cuenta para determinar la cuantía del aporte estatal podrá ser superior al número de trabajadores reportados en la planilla integrada de la liquidación correspondiente al mes de febrero del 2020. Además, en este parágrafo del artículo 2 del decreto 677 indica, para efectos de la verificación de los trabajadores correspondientes al periodo de cotización del mes de febrero de 2020, de que trata el inciso segundo del parágrafo 1 del artículo 2,
bastará con que haya sido incluido en la planilla pila correspondiente sin tener en cuenta los criterios establecidos en ese primer inciso. Suena un poco enredado para efectos del cálculo, pero hay que tenerlo en consideración. Dice, no obstante, solo serán tenidas en cuenta las planillas presentadas antes del 9 de mayo del 2020. Entonces, aquí la recomendación a nuestros colegas y amigos que nos siguen el día de hoy es tener en consideración que el cálculo lo efectuará directamente la UGPP y para ello les quiero compartir, creo que esta es la primicia que tiene José Hernando, porque lo van a publicar a partir del día de hoy. Esta es la planilla que está formulada, que ha tomado la UGPP y que es el organismo que por supuesto va a ser el tema de fiscalización. Aquí hay alrededor de 15 casos planteados para determinar cuáles son los cotizantes que aprueba la UGPP, considerando los elementos que acabamos de mencionar. La base de la pila del mes de febrero, aquellos empleados que cotizaron mes completo, excluidos los empleados que fueron o están en licencia no remunerada. Aquí está la fórmula. Entonces, en el primer caso, la pila de febrero son 100, pila de abril, cotizantes por los cuales pagaron fueron 100, el número máximo de cotizantes potenciales a ser beneficiados por el PAF, en este caso son los 100, el número de cotizantes coincidentes igual al tipo de documento identificado que es el cruce, que va a ser la UGPP, son 100, y aquí está la fórmula que dice que para determinar el cupo potencial, que son 125. Además, los cotizantes reconocidos adicionales, y que también está formulado, y el cotizante final que aprueba la UGPP, multiplicado por los 351.000, eso significa que sería el valor en este caso de 35.100.000 que la UGPP le aprobaría para el desembolso a la entidad financiera. Entonces, como ustedes pueden apreciar, uno de los temas que se ha presentado y las inquietudes del número de empleados, creo que se está resolviendo. Por lo tanto, aquí hay un simulador que estará disponible a partir del día de hoy, en el cual podrán determinar cuál sería el número de cotizantes que les va a aprobar la UGPP para efectos del subsidio a la nómina. Por supuesto, cada uno de nosotros tenemos que hacer la verificación del número de postulantes que colocaron en la certificación, teniendo en consideración esos 3 o 4 elementos que mencionamos anteriormente. Bien, el siguiente aspecto tiene que ver con los requerimientos que está haciendo Minhacienda. Minhacienda es el supervisor general de este proceso, en los cuales establecerá y ha establecido el proceso y las condiciones. Primero, ya expidió por supuesto el instructivo para el cálculo de la base de ingresos. Yo la semana pasada hice el ejercicio de llamar a una entidad financiera para saber cuáles eran los documentos y hay todavía inquietudes. Eso significa que están afinando todavía porque hace falta las instrucciones de la Superintendencia Financiera a cada entidad financiera que va a manejar este subsidio. Y por supuesto el Ministerio de Hacienda es la entidad que va a supervisar a todos los actores en este proceso. Como lo mencionaba al inicio de esta charla, también se incorporó la Superintendencia de Economía Solidaria, pero las cooperativas financieras. O sea que si usted, digamos que es una entidad sin ánimo de lucro o es una cooperativa, lo podría hacer directamente con la, con la entidad financiera vigilada por Superintendencia de Economía Solidaria, que serían cooperativas financieras. Sin embargo, en la información que dio ayer el señor viceministro, mencionaba que es probable que la mayoría se haga a través de Superintendencia Financiera. Sin embargo, en el decreto también quedó la posibilidad de entidades financieras cooperativas. Asimismo, el Ministerio de Hacienda establece el cumplimiento de los requisitos y pagos de aportes. Como vimos anteriormente, ya se establecieron el cronograma y las fechas en las cuales se debe presentar la documentación ante las entidades financieras.
La UGPP, que este fue también un cambio que se hizo en este decreto, dice que tendrá el proceso de fiscalización 3 años a partir de finalizado el programa. O sea que si el programa finaliza en agosto, a partir de ese momento la UGPP tiene 3 años para hacer los procesos de fiscalización. Y creo que aquí viene una de nuestras recomendaciones. Y es, nosotros como contadores y como revisores fiscales, pues dejemos la documentación correspondiente de cuál fue la información que se tomó para efectos de los cálculos y los demás requerimientos que está exigiendo estas entidades para el acceso al subsidio. Mencionábamos las responsabilidades que tenemos, disciplinaria, fiscal y penal, porque allí quedó claramente establecido que si hay algún tema de dolo en los requerimientos, pues obviamente será la UGPP la que iniciará todos los procesos, incluidos los temas de devolución, y muy importante allí, que estos temas de devolución se hacen con los temas sancionatorios incluidos en el estatuto tributario. Y nosotros, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, no somos ajenos a ello. Parte de lo que hacemos a través de Actualícese es simplemente levantar la mano, dar ciertas recomendaciones para que se tengan en consideración y mitigar el riesgo del contador público y revisor fiscal. Sabemos que no tenemos mucho tiempo de reacción porque este es un tema mediático. Ya muy seguramente en el mes de agosto, en el mes de septiembre, se nos olvida todo este proceso porque lo que necesitan en este momento las entidades es dinero para efectos o flujo de caja para sufragar estos gastos de este periodo, de esta crisis. Estos son los elementos que deberían estar, que fueron complementados 2 de ellos a través de la certificación. El primero es el número de empleos formales que mantendrán el mes correspondiente a través del aporte estatal, y recuerden que es con relación a lo que mencionamos anteriormente, parte de pila de febrero del 2020, y haciendo obviamente la consideración de los empleados que se van a tener en cuenta de pago total, cotización total, excluidos aquellos que cotizan a través de otras entidades y excluidos aquellos empleados que fueron suspendidos temporalmente. La disminución del 20% de los ingresos definida por el ministerio. Ya se definió, hay 2 fórmulas, ya las vamos a ver, que los recursos solicitados efectivamente serán recibidos única y exclusivamente para destinarlos al pago de los salarios, y ahí tenemos que hacer énfasis en las salvaguardas que tenemos que efectuar, que la entidad no ha recibido aporte en 3 ocasiones y que la entidad no ha estado obligada a restituir algunos de los aportes, y que con los recursos recibidos se atenderá la nómina en un plazo no mayor de 5 días hábiles por parte de los beneficiarios respectivos. Aquí están las 2 fórmulas, la opción 1, la opción 2, que debería tener en consideración el contador o el revisor fiscal. La opción 1 tiene que ver con el ingreso comparado entre el 30 de abril del 2019 y el 30 de abril del 2020. Y digamos que allí establece si hubo incremento, o en este caso disminución, del 20 o más del 20% de estos ingresos. O sea que la primera opción es un tema de cálculo lineal, donde comparo 30 de abril con 30 de abril. El segundo tiene que ver con el promedio entre enero y febrero del año 2020 con relación al promedio de los ingresos del mes en el cual se está solicitando el subsidio al desempleo. Eso significa que en la certificación tenemos que incorporar cuál fue la opción, y digamos que el formulario establece marque la opción 1 o marque la opción 2. En este caso en particular hay que hacer el cálculo de las 2 para determinar cuál es la que le favorece a la entidad, y aquí se aplica el principio de favorabilidad. O sea que si yo hago el cálculo con la opción 1, pero no me da, pero con la opción 2, pues eso significa que me presento con la opción 2. Ahora, han existido algunas preguntas en el sentido de, ¿y qué pasa con las entidades que se constituyeron después del mes de abril del 2020? Pues en este caso, muy seguramente va a hacer uso únicamente de la opción 2, porque no podría aplicar la opción 1. Entonces,
¿Qué pasa con los ingresos? Bueno, este es un modelo de certificación que se ha planteado. Esta certificación, y digamos que es similar, contador público, representante legal o representante legal y revisor fiscal. Aquí simplemente lo que resaltamos en amarillo es que en las certificaciones ustedes deberían dejar las salvaguardas. Hay dos temas en particular que nos preocupa y es, nosotros no coadministramos. Y por eso mi crítica constructiva a la UGPP en el sentido de que la certificación debería ser libre y no atarnos a ese proceso. Con algunos colegas, y digamos que en mi práctica profesional lo estamos haciendo, es como este formulario es tan estricto que solamente permite agregar el nombre del representante legal, del contador o del revisor fiscal, pues aprovechen ese campo para colocar, ver certificación adjunta, que podría ser esta o una en la cual usted haga la salvaguarda de que ni el contador ni el revisor fiscal hacen coadministración, ellos no administran los recursos, por lo tanto, eso significa que la determinación de los recursos es enteramente una prerrogativa exclusiva de la administración. Porque esos dos temas que nos están pidiendo certificar. Primero, que se va a dedicar única y exclusivamente para el pago y el revisor fiscal y el contador no manejan la chequera de la entidad. Eso es el tema que realmente a mí me preocupa. Algunos me han indicado en algunas charlas, me dicen, Henry, lo que pasa es que le estamos colocando mucha tiza a este proceso en el cual, pues esto no debería ser mayor complejidad, y yo le digo, totalmente de acuerdo. Pero simplemente ustedes reflexionen en lo siguiente. El día que comience la supervisión de la UGPP y saben que es una entidad supremamente exigente y que muchas entidades o varias entidades han sido objeto de tema sancionatorio por efectos del reporte y no considerar las bases adecuadas en los pagos de salud. Pues ustedes comprenderán que este es un tema en el cual manejan 7 o más billones de pesos, pues le van a colocar el ojo porque en este momento las finanzas del Estado están bastante críticas, razón por la cual su supervisión va a ser estricta. Y en el momento en que se llegue a encontrar alguna deficiencia, pues eso significa que nosotros como contadores y revisores fiscales vamos a ser responsables compartidos hoy como está en este proceso. Y muy seguramente van a haber procesos y el único mecanismo de defensa o de salvaguarda que tenemos los contadores es haber dejado escrito y documentado cada uno de estos temas. Porque en el futuro nos van a acordar diciéndoles que esto era de carrera. Además, noten que estamos en nuestra querida Colombia. Y este tema en particular es, hay muchos o varios que quieren sacar ventaja de este proceso. Y el gobierno ha sido muy claro en cada uno de estos temas. Esto creo que cuando José Hernando hacía la presentación, este es el tema mediático hoy, y lo ha dicho de una y de otra forma, y es, esto es un subsidio para que se mantenga, obviamente, el tema laboral, se comience a restablecer el tema económico, que nos va a costar un par de años en restablecernos. Entonces, eso significa que no hay que sacar ventaja. Y nosotros, como contadores y revisores fiscales, tenemos que estar atentos, pero no manejamos la chequera. Por lo tanto, en esta certificación, que debería ser la certificación que debería emitir el contador, pero como ya está preestablecido en el formato, le escucho, Bernardo. Doctor Moya, en este certificado no hay un error. Señor. En ese certificado dice representante legal y revisor fiscal. Y después dice los suscritos representante legal y contador público. Debería okay. ser y contador público. Y abajo que no firma el revisor fiscal, sino que debe firmar es el contador. Precisamente esa es la salvaguarda, ahí está la información que entrega el contador y el representante legal al revisor fiscal para que él dé la opinión. ¿Se puede corregir? Sí, señor, sí, sí. Pero además es que estaba hecha con otro propósito inicial, José Hernando. Porque antes de cambiar el formato estandarizado. Sí, correcto, exactamente, sí, señor. Pero lo que usted acaba de mencionar es precisamente eso, José Hernando, que esta certificación la debe firmar el representante legal y el contador para que el revisor fiscal con toda tranquilidad lo firme, que entre comillas esta sería la
la carta de representación, que es otro mecanismo que se podría utilizar, y la otra es que el revisor fiscal o el contador público de forma independiente haga una certificación independiente y la adjunten. Entonces, cuando firmen el formulario, simplemente colocarle allí José Hernando Zuluaga, revisor fiscal, ver informe adjunto o ver certificación adjunta en la cual tiene estas salvaguardas. Como mencionamos, simplemente son recomendaciones en las cuales lo que única y exclusivamente pretendemos es bajar el nivel de riesgo del contador. Muchas gracias, José Hernando, por la recomendación. Este es el formulario de la UGPP. Yo aquí lo que hice fue copiarlo tal cual. Y si ustedes observan, esta es para que se seleccione cuál es el nombre, seleccione qué tipo de entidad es. Y esto es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa, en este caso en particular, es exactamente lo que está aquí. Dice, los suscritos, representante legal y revisor fiscal o contador público, certificamos bajo la gravedad del juramento que. Yo realmente cuando leí este punto yo decía, yo no firmo este formulario, porque bajo la gravedad del juramento es que se van a cumplir todos los requisitos. Y esa es la razón por la cual hemos considerado que deben haber salvaguardas vía certificación, informe, carta de representación, cualquiera de estos mecanismos que al final del día le permita mitigar el riesgo al contador público en este proceso. Bien. Doctor Moya, tengo una inquietud grande. Cuando allí en el cumplimiento de requisitos dice persona natural y después pide el nombre y pide el contador o revisor fiscal, quiere decir que esa persona natural, comerciante con más de 3 empleos, está obligado a llevar contabilidad y a tener contador. Miren, ese es un tema que no se tuvo en consideración, pero recuerden que aquí es donde se aplica, José Hernando, porque la ley 1314 dice quiénes deben aplicar los nuevos marcos normativos. Bueno, los nuevos marcos después de 10 años. Todavía hablamos de los nuevos marcos. Pero eso significa que allí decían, los que por ley estén obligados o que quieran hacer valer como medio de prueba. O sea que eso significa que una persona natural que esté legalmente constituida y que quiera hacer valer como medio de prueba, como en esta situación, que esto es un medio de prueba, tendría que llevar contabilidad. Ahora, lo que usted acaba de mencionar es muy importante porque dice, ¿le está obligando a que tenga contador y revisor fiscal? Bueno, en este caso hay un tema y es que una persona natural que esté legalmente constituida y que tenga los montos mínimos de activos e ingresos, estaría obligada a tener revisor fiscal y en este caso él es el que tendría que certificarlo. Ahora, este es un tema supremamente delicado porque ¿qué pasa si la persona natural no tiene contabilidad? ¿Quién le certifica? Pues automáticamente está obligando a través de este requerimiento que tenga por lo menos contador público. O sea que ese es un tema bastante delicado porque simplemente a través de un requerimiento le obliga a la entidad a que tenga contador público, porque sé que en el caso del revisor fiscal lo tendría que cumplir por los montos mínimos que se tendrían tanto en la ley 43 como en Código de Comercio. Entonces, totalmente de acuerdo con usted, José Hernando. Aquí, eso significa que le está obligando a esa persona natural que tenga más de 3 empleados a que tenga un contador público y que lleve, por supuesto, un tema de contabilidad. O si no, de lo contrario, no podría acceder al subsidio de la nómina. Perfecto, sí, señor. Luego en el formulario están los dos requisitos, las dos opciones que mencionaba, y noten ustedes que lo único que hace el formulario es seleccione el numeral 1 o el numeral 2 y ya, no incluye aquí en la parte final que es donde están las firmas. Eso significa que en esa firma, como lo mencionaba anteriormente, es donde usted puede incorporar el informe adicional o la certificación. Muy bien. En el tema de la parte contable, que se ha originado algunas inquietudes, creo que ya estableció claramente el decreto. Aquí no hay lugar a interpretación. El decreto dice que los ingresos serán
de acuerdo como se trate en el marco normativo contable respectivo. Eso significa que podría ser grupo 1, grupo 2, grupo 3 o resolución 414 de la Contraloría General de la Nación, siempre y cuando no tenga más del 50% de participación del gobierno. Y recordemos que los marcos tienen algunas diferencias, pero como es con base en cada marco, eso significa que el ingreso es uno solo. Eso significa que en este caso no se excluye absolutamente nada. ¿Por qué? Solamente para traer un ejemplo, el párrafo 2.25 del marco conceptual de pymes establece que los ingresos son ingresos de actividades ordinarias, así como las ganancias. Y este parrafito, este segundo párrafo que, digamos que cuando uno lo aplica, dice que los ingresos de actividades ordinarias pueden adoptar gran variedad de nombres. Y ahí están ventas, comisiones, intereses, dividendos. Pero en el tercer párrafo de este numeral, dice, ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos, pero que no son ingresos de actividades ordinarias. Eso significa que en los estados financieros todos son ingresos, pero hay ingresos que no son ingresos porque son ganancias. Y entonces, ¿dónde está el punto clave allí? Que todo computa. En la charla anterior habíamos conversado que en esta contabilidad no hay ingresos de actividades ordinarias, ingresos operacionales y no operacionales. Que estos marcos de lo que hablan son ingresos de actividades ordinarias. Por lo tanto, en este caso en particular, cuando uno lee el decreto, el 677, y por supuesto la resolución del Ministerio de Hacienda, dice los ingresos. Eso significa todos. Aquí no se puede excluir ninguno. ¿Qué ingresos tendríamos? Venta de bienes, prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos, contratos de construcción, ingreso por valor razonable de propiedades de inversión, ganancias por venta de propiedades, planta y equipos, o como llamamos de activos fijos. Eso significa que son todos los ingresos. La norma no excluyó ningún tipo de ingreso en este caso en particular. Y ahí es donde yo les sugiero a mis colegas contadores que tengan cuidado. Porque es que, ya lo he mencionado, estamos en nuestra querida Colombia y dice, mire, estamos en una situación tan crítica, le dice el gerente, que pues postulemos, ¿quién quita? Y le dice al contador, lo que pasa es que, mire, si usted me incluye la ganancia por venta de bienes que tuve este año, eso significa que no tengo derecho al subsidio. Entonces, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Es que eso no es un ingreso. A mí me parece que eso no es un ingreso porque eso es una utilidad, una ganancia en la venta de propiedad, planta y equipo. O sea que eso no hace parte del objeto social porque es que yo me dedico a vender productos de aseo. Entonces, a mí me parece que eso no lo debería incluir, dice el gerente. Creo que en este caso, la experiencia y el expertise del contador es el que define qué es un ingreso. Y el ingreso es todo. Entonces, yo a veces me pongo a analizar ese tema y digo, asumamos que el contador sea hablando de corazón y le diga, listos, estamos de acuerdo. Y pasa todos los filtros y le dan el subsidio. Y después viene el proceso de supervisión por parte de la UGPP. Y viene la discusión y encuentra y le dice, no, señor contador, pide los libros y dice, mire, aquí no le daba ni el 20 ni más del 20 porque esta ganancia es un ingreso para efectos contables en la venta de propiedad, planta y equipo, o sea que usted no tenía derecho al subsidio, así que por favor devuelva los recursos e iniciamos todo el proceso legal y disciplinario que se considere en estos casos. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que hacer la reflexión y en la contabilidad pues es única y lo aclaró, es bases contables, no bases fiscales. Y entonces, las inquietudes que se han generado, dice, pero es que ingreso, ya lo acabamos de ver,
tanto en el marco conceptual de pymes, en el 225, como en el marco conceptual de Full, dice ingresos son todos los ingresos, incluidas las ganancias. Por eso es bastante curioso que dice que hay ingresos que no son ingresos, que es ese tema de las valorizaciones. Ahora, como en todo proceso, hay unos que quedan contentos, otros no tanto, y otros que no quedan contentos. Pero esas Doctor son las Moya, condiciones. Señor. tengo una inquietud. Se debe tener en cuenta es el devengo. Y recomendaba el funcionario de la UGPP que no fueran a cometer el error de hacer ajustes posteriores a la presentación, porque ellos los detectarían seguramente, que no hay la menor duda. Muchas gracias, José Hernando. Sí, señor. El primer tema es que si llegan a haber ajustes, pues recordemos que en la contabilidad tiene un tratamiento, y es que si usted originó ajustes de periodos anteriores y es material, eso afecta directamente ganancias acumuladas, o sea que no afectaría el ingreso en este caso en particular. Dos, que la contabilidad es medio de prueba y por lo tanto es lo que digan los libros oficiales de contabilidad. Eso significa que alguien me decía, ¿y yo me puedo volver a ajustar los libros? Yo le digo, es supremamente difícil porque la contabilidad deja rastro. Y eso significa que ese rastro establece que aunque usted abrió el estado financiero de abril del 2019, ese registro lo hizo hoy, ejemplo, 26 de mayo del año 2020. Entonces, no, y estoy totalmente de acuerdo, no debería. Lo que fue, fue, como la canción. Lo que pasó, pasó. Así está la contabilidad y esto es lo que debo certificar. También he mencionado que aquí es el momento oportuno para verificar que hay ciertas tradiciones que no hemos dejado de lado y que pueden estar generando ciertos riesgos. Y me refiero específicamente a la recuperación de deterioros y de provisiones. En este caso en particular, las reversiones no son ingresos. Esto es disminución del gasto, pero miren lo que sucede. Algunos contadores, colegas, no les gusta ver que haya un gasto negativo o un ingreso negativo. Y en este caso no les gusta ver el gasto con alguna partida de naturaleza crédito. Dice, eso no se puede. La contabilidad no es de registro, la contabilidad es de presentación, que ese es el otro punto. Yo debería certificar el ingreso de acuerdo con la presentación y son todos estos elementos que acabamos de mencionar. Entonces lo resumo nuevamente. Venta de bienes, prestación de servicios, contratos de construcción para el contratista, uso de activos por parte de terceros que generen intereses, regalías, dividendos, valor razonable por efectos de los activos biológicos o de las propiedades de inversión o de aquellas inversiones, porque también hay inversiones que se valoran a valor razonable. Y miren que José Hernando lo acaba de plantear. Nuestra contabilidad es de acumulación y de vengo, no de caja. Entonces, claro, muchas entidades dicen, pero es que mire, yo causé, pero no me pagó. Y entonces, pues obviamente no se disminuyó el ingreso. Y eso pasa, por ejemplo, con las entidades educativas. Las universidades y colegios, este es un tema especulativo de mi parte, es poco probable que computen para el subsidio. ¿Por qué? Porque ellos tienen acumulación o devengo. Eso significa que a ellos lo que se les redujo fue el pago, el flujo de efectivo, no se les redujo el ingreso. O sea que muy seguramente el contador, el revisor fiscal de una universidad o de un colegio o de una institución educativa, pues no va a haber reducción de ingresos, precisamente porque hay acumulación de devengo. Y esas son las reglas que tenemos hoy. Sí, ya hoy son críticas específicamente, esperemos que sean constructivas, pero el gobierno debió haber establecido otra base distinta a la de los ingresos y haber establecido un tema de caja, porque lo que necesitan hoy las entidades es flujo de efectivo. Bien, con este antecedente de que todos son ingresos, o sea que aquí no se excluye absolutamente nada, eso significa que el certificado para redondear tiene que ser sobre la totalidad de los ingresos.
Ahora vamos a ver la contabilización de el subsidio, haciendo aclaración entre grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Pero antes de ir a este punto, para cerrar en el tema de los ingresos, alguien me diría, pero es que hay otros ingresos, ¿como cuáles? Como por ejemplo, en las entidades sin ánimo de lucro, las donaciones que le dieron, porque ese es parte de su objeto social, y hay otros ingresos, por ejemplo, el restablecimiento o el pago de indemnizaciones de aseguradoras. Y la pregunta, ¿eso computa? La respuesta es sí, porque eso hace parte integral de los ingresos. Si ustedes van a la letra menuda, y digamos que yo lo revisé una y otra vez, primero, no hay exclusiones. A mí, por lo menos personalmente como contador, me hubiese gustado que excluyeran aquellos ingresos de valor razonable. ¿Por qué? Porque eso es etéreo, simplemente es un efecto del valor de mercado, pero ahí no hay flujo de caja. Entonces, ese se debió haber excluido. Pero ese es un deseo que desafortunadamente no se cumplió. Por lo tanto, hoy es todos los ingresos. Ahora, este tema de que no pueden hacer ajustes posteriores, totalmente de acuerdo. Ahora, el tema es si hay errores, porque eso se puede estar presentando. Y entonces, en mi concepto, como este es un tema de presentación, eso significa que si usted cometió la inconsistencia de haber tomado provisiones o deterioro y llevarlo como otros ingresos, ese sí no se debería tener en cuenta porque hay un error en la contabilidad y es que eso no era ingreso, sino menor valor del gasto. O sea que ese sí, si usted en su contabilidad lo tiene como error, no lo debería colocar porque lo que va a tener que hacer en el futuro es corregir esa inconsistencia de que eso no son otros ingresos, sino que son disminución de los gastos. Esa sería la única que yo veo como tema de exclusión. Pero Doctor insisto, Moya, señor, si de pronto la donación fue en un activo, le donaron un edificio a una entidad. ok, señor. Recuerde, José Hernando, que en el caso de las donaciones en especie, tanto la NIC 20 como la sección 24 de pymes establece que en este caso en particular se tiene que llevar con relación a, a lo que origina el gasto. Me explico. Como a mí me entregó fue un edificio y el gasto relacionado con ese edificio es la depreciación, eso significa que el ingreso se tiene que llevar en la misma condición de ese activo. Y en este caso, pues obviamente se tendría que computar porque eso originaría otros ingresos por subvenciones o donaciones en especie. O sea que en una entidad sin ánimo de lucro, para efectos de la certificación, ese ingreso también tiene que tenerse en cuenta, por lo que usted mismo mencionó. Aquí hay un tema de acumulación o de vengo y eso hace parte integral. Mire que eso es curioso, José Hernando, porque para las entidades sin ánimo de lucro, eso hace parte integral de los ingresos de actividades ordinarias. O sea que si usted es contador o revisor fiscal en una entidad sin ánimo de lucro y la entidad sin ánimo de lucro tiene donaciones en especie, pues se supone que debe estar registrando la donación en la misma proporción del gasto. Pero como la norma dijo, certifique los ingresos, ahí ya quedó en desventaja porque está certificando es el ingreso, pero no el gasto, porque el efecto en resultado de esa entidad es cero. ¿Por qué? Porque digamos que es un edificio que lo está depreciando a 50 años y cada mes el gasto de depreciación es 1.000.000. Eso significa que en la contabilidad tuvo que haber registrado gasto por depreciación 1.000.000 e ingreso por donación 1.000.000. O sea, el efecto en resultado de esa entidad es cero. Pero para efectos del cálculo de esta norma, lo que le dice es certifique el ingreso. A mí que me toca como contador o revisor fiscal, decir que esa entidad tuvo un ingreso de 1.000.000 y compararlo con el promedio de enero-febrero o compararlo con el mes de abril del año inmediatamente anterior. O sea que miren ese tema en particular. Una entidad sin ánimo de lucro, si hace acumulación de devengo y tuvo donación en especie, probablemente no tuvo disminución de sus ingresos. Esas son
digamos que, situaciones que se pueden presentar y obviamente yo aquí no estoy haciendo ningún juicio de valor, pero entiendo al gobierno que tiene que regular de carácter general, no puede hacer de carácter especial. Sin embargo, pues obviamente nosotros sabemos que en la contabilidad el efecto es diferente dependiendo los tipos de grupo y dependiendo también, como lo acabamos de mencionar, en las entidades sin ánimo de lucro. Bien, creo que ahí cerramos, excepto que al final tengamos algunos comentarios, José Hernando, del tema de ingresos, pero la conclusión es, todos, absolutamente todos los ingresos computan para este proceso. ¿Cuál sería la excepción? Los errores que hayan cometido en devolución de deterioro y provisiones. Ese sí no sería un ingreso porque eso es disminución del gasto. Ahora, aquí también hay que tener en consideración que en las próximas certificaciones este ingreso se tiene que excluir, ¿no? O sea, cuando yo lo reciba, pues esta es una subvención del gobierno que vamos a ver cómo se contabiliza. Entonces, lo separé en grupo 1 y grupo 2. Cuando usted reciba, y aquí lo tengo con los 351.121, pero recuerden que es creo 351.000 cerrados, pero digamos que esto es para efecto académico de cuál sería el valor. Aquí en este caso lo estoy haciendo con un solo empleado. Todas las subvenciones son supeditadas. ¿Qué significa? Que son condicionadas. Recordemos que en la contabilidad hay 3 tipos de contribuciones. Contribuciones permanentes, temporalmente restringidas y sin restricción. Y cada una de ellas tiene una contabilización distinta. Y en este caso, ¿por qué es una contribución o una subvención restringida? Es una subvención restringida porque, primero, el gobierno dijo, y por eso hice énfasis al comienzo de la charla, que el hecho de que usted se postule no significa que va a haber subvención o subsidio. Segundo, que la contabilidad establece que solamente lo puedo contabilizar cuando hay una seguridad o razonable seguridad de que lo voy a recibir. ¿Qué pasa en este caso en particular? Que puede ser que usted se postule, ahí no hay registro contable. Puede ser que la entidad o la UGPP le diga, señores, usted ha sido beneficiario del subsidio. Hasta ahí tampoco hay contabilización. Siquiera, si es que tiene que hacer cierre mensual de estados financieros, haga una revelación. Pero ¿cuándo se contabiliza la subvención? Cuando está en la cuenta bancaria de la entidad. Ahí sí. O sea que aquí casi prácticamente es contabilidad de caja, porque la norma es exigente, que exista una razonable seguridad de que la entidad ha cumplido todas las condiciones. Noten que yo pude haber registrado y cumplir todas las condiciones, pero al final del día la UGPP es la que hace la liquidación y la que va a decir si tiene derecho o no a ese subsidio. Por eso la mera presentación no da lugar al registro contable. Y está supeditada porque se deben cumplir unos requisitos, como cuáles: que haya disminuido 20 o más del 20% de los ingresos, que mínimo el 80% de los empleados que se tengan en la nómina pila, o sea que hay unas condiciones. Al existir estas condiciones, eso significa que el registro contable debería ser bancos contra un pasivo ingreso diferido. Ahora, claro, ustedes me van a preguntar, pero es que esto es muy rápido. Sí, son 5 días, que es lo que tiene para pagarles y decir que efectivamente se utilizó el subsidio. Sí, pero es que usted como contador o como revisor fiscal no tiene la seguridad de que le pagó a todos. Eso lo sabe usted posterior. Por eso en este caso, en particular, ¿cuándo sé que cumplí todos los requisitos? Cuando le pagué al empleado. Ya, al final. Ese fue el momento final. Y noten lo que puede pasar. Que el subsidio lo reciba el 27 de mayo. Pero el pago lo hago el 5 de junio. Entonces, desde ese punto de vista, aquí estoy haciendo, por supuesto, un ejercicio académico para ver la diferencia. Eso significa que lo llevaría a un pasivo ingreso diferido. Cuando pague, ¿qué pasa? Le pago al empleado el valor total contra bancos. Ayer también me pareció interesante que el señor viceministro hizo esa apreciación.
Eso significa que el subsidio es para que le pague al empleado mínimo el salario mínimo. Y además, claro, pueden haber situaciones particulares donde le estén pagando menos del salario mínimo. Pero aquí es para el pago del salario mínimo y que se mantenga en el tiempo. Entonces yo le pago al empleado el valor del salario mínimo y una vez pague, miren que el registro contable lleva una secuencia, una vez lo pague, amortizo el pasivo por ingreso diferido y lo llevo a otros ingresos, subvenciones gubernamentales. Pero aquí es donde está la aclaración para el grupo número 1. Miren que el grupo número 1 lo puede llevar. Opción 1, otros ingresos, subvenciones. Opción 2, disminución del gasto del beneficio empleado. O sea que esto solamente pasa en el grupo número 2 y por eso la NIC 20, allí hay un parrafito que dice lo siguiente. Las subvenciones relacionadas con los ingresos se presentan como parte del resultado del periodo, ya sea de forma separada o bajo denominaciones generales tales como otros ingresos. Alternativamente, pueden aparecer como deducciones de los gastos con los que se relacionan. O sea que yo disminuyo el gasto relacionado con el beneficio. Pero esto solamente pasa en el grupo número 1. Pero adicionalmente, aquí nos ayuda a comprender un elemento que a veces nos ha costado un poquito de trabajo, y es que cuando la norma dice que se puede presentar como parte del resultado del periodo, ese concepto de resultado es que le está dando opción, como sucede acá, que sea o ingreso o sea disminución del gasto. Eso es lo que significa afectar el resultado del periodo. Esto pasa en grupo número 1. Dos opciones. Otros ingresos, subvenciones o disminución del gasto por beneficio empleado. Ahora, ¿qué pasa en el grupo 2 y grupo 3? En el grupo 2 y grupo 3, eso significa que llevamos lo mismo. El registro contable, uno es lo mismo, llevo a bancos el valor de la subvención y lo llevo contra el pasivo ingreso diferido. Registro igualito al grupo número 1. Y hay que tener en consideración que solamente cuando se reciba y que está supeditado a ciertos requisitos. Ahora, en el caso del grupo número 3, no existe norma alguna en el anexo 3 del decreto 2420. Razón por la cual hay un parrafito en este anexo que dice que las entidades del grupo número 3 pueden aplicar normas del grupo 2 o del grupo 1. O sea que en este caso una entidad del grupo número 3 le va a tocar definir en su política que hay una subvención y ¿de dónde toma esta política? Copia la sección 24 de pymes y se la lleva a su manual de políticas contables. ¿Sí? Eso lo permite el grupo número 3 en algo que se denomina técnicamente jerarquía normativa. Entonces, el grupo número 3 termina aplicando la misma norma del grupo número 2, que es la sección 24. Ahora, le pago al empleado y aquí, por supuesto, llevo al gasto y afecto el banco. Pero aquí es donde está la diferencia. Cuando amortizo y se cumple toda la condición de que le pagué al empleado, bajo ese pasivo por ingreso diferido y en el caso de pymes, solamente se permite otros ingresos, no se permite disminución del gasto. ¿Por qué? Porque esto está en el fundamento de conclusión 134. Dice que para las pymes solamente requiere un método simplificado y es que todas las subvenciones se reconocen como ingresos cuando se cumplen las condiciones de desempeño exigidas y dice, todas las subvenciones se miden al valor razonable del activo recibido por recibir, que es lo que me preguntaba José Hernando en el caso de que haya una subvención en especie. Y por eso dice que la NIC 20 permite otros métodos que no son permitidos en NIC para pymes. O sea que si usted quiere en pymes aplicar disminución del gasto, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la norma es simplificada y solamente permite un único método. Entonces alguien me preguntaba,
eso significa que aquí no podría aplicar jerarquía normativa y es irme a la contabilización del grupo número 1. No, señor, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque está regulado en la contabilidad de NIP para pymes. Y alguien me preguntaba, ¿y si yo soy grupo número 3, me podría saltar y aplicar la del grupo número 1, que es reducir el gasto? No, señor. Esto tiene una jerarquía y es, primero, aplique normas del grupo 2. Y si no hay nada en el grupo 2, ahí sí aplique normas del grupo número 1, pero no se puede saltar la escala porque esto está definido en el caso de pymes en el párrafo 10.4 al 10.8. Entonces, ahí está la diferencia en la contabilización entre grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Ahora, ¿qué pasa con la devolución? Los dos decretos fueron tajantes en ese aspecto, digamos que taxativos, y es que no se haya utilizado para el pago del salario, que habiendo recibido el aporte se evidencie que al momento de la postulación no cumplía con los requisitos establecidos, que se compruebe que existió falsedad en los documentos, que eso es lo que más me preocupa, que haya falsedad en este tema, que el beneficiario manifieste que el aporte recibido fue superior al efectivamente utilizado, o sea que usted recibió 100 pero solamente invirtió 80, eso significa que tiene que hacer una devolución, pero si no la hizo, eso significa que tiene que obligatoriamente hacer la devolución de aportes. Por eso es que en el certificado dice que no haya existido la devolución de aportes. Como existe devolución de aportes, eso significa que si está en el pasivo, pues es mucho más fácil, porque simplemente revierto el pasivo y lo llevo contra bancos y lo tengo que devolver al gobierno. Pero ahora asumamos que alguien dice, no, yo no quiero hacer ese paso. Yo lo quiero llevar directamente al ingreso o a la disminución del gasto en el caso del grupo número 1 o directamente al ingreso en el grupo número 2. Eso significa que si tiene que hacer la devolución, la norma establece, tanto NIC 20 como sección 24, apoyados en la NIC 8 y la sección 10 de política contable, que esta devolución se trata como una estimación contable. ¿Qué significa como estimación contable? Que asumamos que a usted le toque devolver el aporte de mayo, y aquí estoy especulando, como la UGPP tiene 3 años, digamos que le hace supervisión en junio del año 2021 y le dice usted tiene que devolver parte de los recursos porque incumplió ciertos requerimientos. Eso significa que en junio del año 2021 usted no tiene que devolverse a hacer reexpresión, porque la devolución se trata como cambio en estimación contable, o sea que es prospectivo. Entonces, ¿qué registro contable hago en junio del 2021? ¿Saco de bancos o disminuyo, en este caso, si lo tenía en el pasivo, o simplemente afecto el ingreso o el gasto, dependiendo de lo que tenga en este caso en particular? O revierto el ingreso, o revierto el gasto y hago la devolución correspondiente. O sea que este es de los temas que a veces uno en la contabilidad no pensaba utilizar. Aquí se puede utilizar. Y es una devolución como estimación contable. Bien, esto es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Quedo, si está por supuesto a mi alcance en estos temas, José Hernando, si hay algunas inquietudes o preguntas que no tratamos en el desarrollo de esta charla. Le tengo una pregunta. Esa devolución que tenga que hacer posiblemente tenga sanciones e intereses. No conozco, no lo dice la norma, pero se supone. Dice en una partecita, José Hernando, que se aplicará las sanciones del estatuto tributario. Ah, caramba. ¿Sí? O sea que eso es lo duro de este tema, que se aplican las sanciones del estatuto tributario. O sea que en este caso, si la UGPP llega a establecer que hubo dolo, falsificación y demás, me aplica todas las sanciones que aplica el estatuto tributario y será solamente en ese momento que se aplicarán las sanciones en la contabilidad. Porque recuerden que esa es la bondad que tiene la norma. No me devuelvo de forma retroactiva, sino que lo hago prospectivo como estimación contable. Doctor Moya, ¿qué pasa? Que las constructoras casi todos tienen sus manejos de ingresos por la fiduciaria.
¿Cómo es este concepto? Es una pregunta que es Miren, repetitiva. José Hernando, el tema es que el tema de ingresos, aquí hay que tener en consideración que hay dos temas. Uno como constructor y otro como constructora. O sea que en este caso hay contratante y contratado y contratante. Eso significa que si a mí me contratan para desarrollar una obra, por eso es que la sección 23 habla que para solamente quien hace el desarrollo de la obra, él sí tiene ingresos, porque ¿qué sucede? Yo me comprometo con Hernando a construirle un edificio de 20 pisos. Y por ese edificio, yo me convengo con Hernando de que haya una comisión por la construcción. Y digamos que allí la norma establece dos métodos, pero hay uno en el cual establezco que es la comisión para efectos de la construcción. Eso significa que en la medida en que yo vaya construyendo, yo tengo derecho a ese ingreso. ¿Por qué? Pues porque obviamente tengo avance de obra o porcentaje de los costos incurridos. O sea, ahí hay varios mecanismos que establece. Eso significa que en este caso en particular, como estoy construyendo por cuenta de terceros, yo sí tengo ingreso. Eso significa que es distinto a la empresa constructora que ella construye y vende. ¿Por qué? Porque si ella hace ese desarrollo, eso significa que, claro, los fondos los tienen en el fideicomiso, no se los entregan hasta que no haya punto de equilibrio, y en el momento en que haya punto de equilibrio, cuando se lo entregan, eso es un pasivo. O sea, ahí no hay ingreso. ¿Cuándo hay ingreso? Cuando yo vendo el apartamento. Entonces, por eso es que la norma en contabilidad separa esos temas. ¿Quién es el contratista? Eso significa que aquí aplica únicamente es para el contratista el desarrollo de los ingresos. Si usted es una constructora que construye y vende, probablemente ahí no hay ingreso hasta que no haya venta del apartamento. Entonces eso lo tienen que tener en consideración los contadores a la hora de la expedición de la certificación, porque ahí está en el peor de los escenarios, porque esa empresa que construye y vende no tendrá ingreso en este momento. Otra pregunta, que también es muy reiterada. Si yo tengo trabajadores por medio tiempo y obviamente le pago la mitad del salario, ¿cómo me corresponde reportar a la UGPP? Lo Yo que sé que dice en el puede caso, ser la pila, pero bueno. sí señor, este es un tema que mencionaba que el señor viceministro ayer aclaró, porque cuando uno lee la norma, José Hernando, el tema es que dice, primero, usted tiene que cotizar mínimo un salario mínimo legal vigente. Y sobre eso es que le pago, y yo efectivamente le pagué el salario a ese empleado. Le coticé pila sobre ese salario. Pero viene acá y yo solamente le estoy pagando medio tiempo. Miren que la norma no dice nada al respecto en esa consideración. Ahora, mi entendimiento, este es un tema personal, yo diría, porque hay dos interpretaciones, ¿no? En mi caso yo digo, sí computa porque, pues, para efectos de la verificación, la UGPP revisa que le haya pagado y le pagué efectivamente sobre la cotización del salario mínimo, estuvo tiempo completo, eso significa que le debería computar. Pero hay otra interpretación donde dice que no, porque tendría que estarle pagando el salario mínimo. Y yo digo, pues eso no es lo que dice la norma en este caso en particular, porque la UGPP lo que hace es cómputo de número de empleados y le dice cuánto es el subsidio. Y usted viene y lo paga. Y si yo como contador o como revisor fiscal tengo que certificar, yo digo, pues sí, a él le tenía que pagar 450,000 pesos, se los pagó, pero esos 450,000 utilizó el subsidio de 351,000. O sea que desde mi punto de vista aplicarían esa condición siempre y cuando el recurso haya sido utilizado para el pago de ese medio tiempo del empleado. Doctor Moya, ¿qué pasaría con las empresas de servicios temporales? ¿Quién reporta? ¿Cómo se reporta? Si tiene empleados en misión, en fin. Los empleados en misión
Mire que la norma no lo aclaró. Yo esperaba que hiciera alguna aclaración al respecto, pero en este caso en particular, como es la nómina de la empresa temporal, eso significa que ella tiene que demostrar que sí corresponden, como son funcionarios en misión, en los cuales yo los tenía para la prestación del servicio. Eso significa que aplica en las mismas condiciones que cualquier otra entidad, porque yo digo, se disminuyó mi ingreso por efectos de no continuar prestando el servicio en la entidad porque me suspendieron los servicios. Eso significa que calcularía para esos empleados que yo tengo reportados en mi planilla pila y que tenía obviamente para prestar el servicio en misión al tercero. O sea que el cálculo, desde mi punto de vista, es exactamente el mismo que cualquier otra entidad. Sí, lo anterior es un comentario interesante. Yo preguntaría, ¿los ganaderos tienen, me está oyendo? Sí. Sí, ¿Los señor, sí, señor, ganaderos sí. tienen algún derecho? Pues el tema es, él es una persona natural, dice. Ahí el Sí. problema es la contabilidad, que es lo que hablábamos anteriormente. Porque ese ganadero está obligado a llevar contabilidad, pues hoy probablemente no. Pero con este requerimiento es donde lo colocó, como yo digo, en calzas prietas, porque la circunstancia es, si él demuestra que tiene más de 3 empleados, lleva un sistema de contabilidad, tiene contador, eso significa que esa persona natural que cumple todos los requisitos que están, tendría acceso al subsidio de la nómina, siempre y cuando cumpla todos los requisitos anteriores. Entonces yo conozco casos que sí lo cumplen, que es una persona natural, un ganadero reconocido, y que tiene todo su sistema contable, está registrado, paga los impuestos, tiene más de 3 empleados, tiene contador, pues lo tendría que certificar. Pero quien no cumpla las condiciones, pues no podría acceder a estos beneficios. Doctor Moya, con respecto a las empresas en reestructuración o liquidación, leí o vi que en el formato estandarizado 001 piden que firme el promotor y Sí, señor. en el caso de liquidación, el liquidador. Si este ha fallecido, le dejo esa inquietud. Sí, ha fallecido. Casi, pues mire, Hernando, que, bueno, el tema es que lo que se presentó es que ese liquidador normalmente hay una designación de suplencia, ¿sí? O de la persona que está allí. Digamos que a mí la pregunta que me hicieron fue que fue reemplazado. Y entonces estaba como en el intermedio en este momento del trámite para efectos del cambio. Entonces uno diría, desde mi punto de vista, aplicaría algo similar a lo del revisor fiscal, es quien está registrado en el registro mercantil o el registro correspondiente que está haciendo la representación legal en este caso. Y uno diría es, falleció, tenía un suplente, no, asumamos que no tenía suplente en este caso. Entonces yo diría, eso significa que no hay representación legal, estaría únicamente el contador, pero alguien tiene que asumir como encargado. Eso significa que ese encargado sería el responsable de hacer la solicitud de este subsidio. Y lo diría, Hernando, porque pues estamos en una situación de crisis que todos estos temas de detalle, pues obviamente no están regulados. Y lo último que uno diría es, hágale la consulta a la UGPP de quién debería ser el responsable para efectos de la firma. Pero entonces ahí cuánto tiempo se va a demorar, porque pues obviamente uno entiende todo el protocolo y procedimiento que existe. Pero yo en este caso diría es el encargado que esté para efectos del proceso, quién quedó a cargo de esa reestructuración o de esa liquidación. Doctor Moya, estas personas, estas entidades en reestructuración o liquidación, forman parte del grupo de las personas jurídicas, porque Sí, señor. en el listado está personas jurídicas, consorcios, entidades sin ánimo de lucro y personas naturales.
Entonces, estas se tienen en cuenta es como personas jurídicas. Como persona jurídica, sí, señor, sí, como persona jurídica. Sí, así es. Aunque también ahí tengo entendimiento de que también las empresas, personas naturales pudiesen estar en liquidación y demás, pero aquí, persona jurídica, sí, señor. Sí, las personas naturales que son comerciantes obligados a llevar contabilidad entran en estas empresas de reestructuración. De reestructuración, sí. Sí, Sí, señor, sí, la escucho. ley 1116. Sí, señor, la 1116, así es. Bueno, Así es. yo no tengo más preguntas. Bueno, le queremos entonces dar un agradecimiento al doctor Moya por esta intervención y aprovechamos para invitar a todos nuestros usuarios, a quienes nos han acompañado durante todas estas transmisiones desde que inició el periodo de cuarentena, para que a las 11 de la mañana se vuelvan a conectar con nosotros, que tendremos como invitado al doctor Gustavo Vargas en su conferencia Herramientas para la Reinvención en el modelo Canvas. Doctor Zuluaga, gracias también por su compañía. Tengo, Carlos, una inquietud. Voy a plantearle al doctor Moya. Yo siempre, en adelante, en todos los eventos, en el caso, por ejemplo, de un evento que tenemos mañana, otros 3 que tenemos esta semana, siempre voy a hacer referencia a que, con relación a certificaciones, con relación a la contabilización, vayan y vean el video correspondiente del doctor Luis Henry Moya. Muchas gracias, José Hernando, muy amable. Tengo que agradecerle. Con todo gusto. Carlos, muchísimas gracias. Y José, Hernando, muchísimas gracias por compartir estos temas. Solamente me resta finalizar y comentarles que felicito a Actualícese por estar en estos temas de vanguardia. Esto que creo que estamos haciendo hoy, José Hernando, de tener una herramienta, por lo menos para el cálculo, eso les va a ayudar a muchos profesionales como a bajarle esa tensión un poquito del número de empleados y colocar como mínimo ese cálculo que va a tomar en consideración la UGPP para el beneficio de la nómina. Muchísimas gracias a todos. Señor. Henry, sí, porque es muy importante que yo coloque los trabajadores que va a colocar, que va a verificar. Bueno, ahí iba a hacer un comentario, quería hacer un comentario. Que los empleadores no vayan a cometer ningún error de dejarles de pagar a los trabajadores una vez reciban este beneficio. ¿Por qué? Porque ellos tienen acceso al listado en la página de la UGPP, al listado de las empresas que le pagaron y a los trabajadores por los cuales se pagó. De manera que en esas circunstancias no habrá lugar a que este empleado se quede con la plata de los trabajadores. Creo que es muy importante ese detalle. Totalmente de acuerdo. Noten que allí en la presentación hicimos referencia a que hay un link, un enlace, donde yo puedo entrar y consultar el empleado y el empleador, con lo que usted acaba de mencionar por el cruce de la base de datos. Totalmente de acuerdo, José Hernando. Así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Muy amables. Bueno, muchas gracias y nos reencontraremos entonces a las 11 de la mañana. Chao, chao.